vamos a hablarle de la trombosis. ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? Y cuáles eventualmente podrían... Vea, es más, ¿se identifica usted con esas manchitas, por ejemplo, en la piel, con esas venitas que a veces se ven un tanto más grandes de lo normal? ¿Qué es lo que está pasando en el cuerpo? ¿Quiénes son candidatos, además, a presentar un cuadro como este? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo cuidarlo? Y peor aún, cuando estas venitas se revientan, eventualmente se podrían convertir en úlceras. ¿Cómo tratarlo? Bueno, todo esto y mucho más vamos a estar abordando con el doctor Rudy Canales. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le explicamos a la gente qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre cuando empiezan a salir estas venitas? Porque no respetan hombres y mujeres, ¿cierto? Sí. Un gusto y muchas gracias por la invitación. A ver, la trombosis venosa, para aclarar el término, la trombosis venosa es la presencia de un coágulo dentro del torrente circulatorio. Puede ser en dos partes, tanto en las arterias como en las venas. Lo más común es que se presente en las venas. El asunto es que la trombosis venosa es una entidad o una enfermedad que puede ser potencialmente mortal. ¿Por qué? Porque cuando esta se presenta, que generalmente es en las piernas, en el 80% de los casos, la fragmentación del coágulo puede circular desde las piernitas hacia los pulmones, ¿verdad? Y entonces producir un grave trastorno de la circulación pulmonar, y eso puede inclusive ser fatal para las personas. ¿Cuándo un paciente puede presentar una trombosis? Esto ocurre generalmente en los pacientes que tienen poca movilidad, los pacientes que tienen alguna enfermedad de fondo como algún cáncer, enfermedades del sistema inmunológico, los pacientes que están posoperados, generalmente los pacientes posoperados de cirugías ortopédicas, de cadera, de rodilla, que es lo más frecuente, cirugías de la columna o cualquier tipo de cirugía grande puede generar este tipo de situaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque la trombosis venosa, inclusive la enfermedad tromboembólica, cuando esto se presenta grave, es una de las primeras causas de muerte intrahospitalaria. Normalmente los pacientes que desarrollan una trombosis venosa profunda tienen un espectro variable de síntomas. Eso le iba a consultar. ¿Hay factores de riesgo justamente que lleven al paciente a presentar la condición, doctor? Claro. ¿Y cuáles serían? Sí, hay varios, claro. Uno, mayor de 40 años. Dos, ¿hombre o mujer? Hombre o mujer. Eso es indistinguible de los sexos. Enfermedad varicosa previa. Ok, ¿y esto tiene que ver un tanto con genética? Claro, algunas de las trombosis se relacionan con enfermedades genéticas que son alteraciones de la coagulación. ¿Por qué se produce una trombosis? Porque hay un desbalance en el sistema sanguíneo que regula tanto la formación de coágulos como lo que los disuelve. Eso es normal en el cuerpo, pero cuando hay un desequilibrio, entonces tanto de una parte como la otra se forma un coágulo. Entonces, volviendo al tema de cuáles pacientes pueden producir eso, pacientes obesos, pacientes que están encamados porque le dio un derrame, porque lo operaron, un paciente, digamos, un paciente ahora muy frecuente, los pacientes que viajan, que tienen viajes de más de 8 horas, viajes transatlánticos, pueden desarrollar trombosis venosa profunda. Ok, doctor, incluso qué interesante que toca el tema, porque por ejemplo un amigo sacerdote que conozco me comentó que él en el avión llevaba los pies cruzados en esta posición y no se dio cuenta y fue durante mucho rato, y justamente el doctor le indicó que esta posición en el aire fue alguno de los detonantes justamente para la condición. Muy importante, cuando uno está sentado, los mecanismos que hacen que la sangre retorne de los pies al corazón, algunos se paralizan. Entonces, cuando uno está sentado, la sangre, por la fuerza de la gravedad, se tiende, digámoslo así, como a emposar en la pierna. Y si no estás moviendo la pierna o la cruzas, entonces aquí, digamos, se hace una presa. Se hace una presa de sangre. Y eso favorece a que el paciente le pueda dar una trombosis. Bueno, en un avión no solamente es por eso, sino por los cambios de la altitud, sí, también por la presión, valga la cabina, la deshidratación que muchos pacientes tienen, sobre todo si usted toma alcohol durante el viaje,
eso favorece a que le dé una trombosis. Doctor, ahora que vemos esto, porque conocidas como varices entre las señoras, ¿cierto? Por ejemplo, la señora que se quita o el señor que se quita, ¿verdad? Estas venitas, por ejemplo, Arañitas, sí. ¿corren el riesgo o de alguna forma apalean la condición? A ver, muy buena la pregunta. El paciente que está candidato para inyectarse las venitas, digámoslo así, en algunas circunstancias, por eso es importante siempre la consulta previa y el interrogar al paciente, hay condiciones que pueden favorecer a que la inyección de unas varices le dé una trombosis. Digamos, si tienen una enfermedad inmunológica como lupus, o si tienen una alteración de la coagulación congénito, por decirle algo. Hay una cosa que se llama deficiencia de proteína C u S. O sea, uno tiene que interrogar al paciente porque esas situaciones pueden favorecer una trombosis. Pero, para que quede claro, la inyección de las venitas, que es un tratamiento que normalmente utilizamos para este tipo de problemas, no genera por sí mismo una trombosis. Y cuando esto se puede presentar, pues es muy raro. Es como, yo digo a los pacientes que eso es como pegarse el acumulado. Es mala suerte, ¿verdad? Es muy, muy difícil. Bueno, esperemos que nadie se lo pegue. Doctor, vieras que me interesa hacer mucho énfasis en estas venitas. Yo sé que me estoy saliendo a lo mejor un poquito del tema con el tema de la trombosis, pero este tema de las varices cuando se convierten en ulceritas, que también generan muchísimo problema al paciente. Claro, la enfermedad varicosa tiene un espectro de manifestaciones muy grande. Entonces, desde solo el dolor y la sensación de la pesadez y la pierna cansada, hasta el paciente en el estadio clase 6, que le llamamos, que es el paciente que tiene una úlcera. La úlcera se ha producido porque hay un daño crónico en la circulación, una situación que ocurre muy frecuente, que es la hipertensión venosa, porque las venas, usualmente sus válvulas no funcionan bien, y durante años se ha ido acumulando la sangre, eso ha generado cambios en la piel, inflamación, y con el paso de los años esta piel es muy susceptible, la piel hinchada se abre. Y esto es muy común en los pacientes, ¿verdad?, que tienen enfermedad varicosa. Y claro, cuando el paciente tiene este problema, tenemos que identificarlo. La idea es cerrar la úlcera, eso siempre, y después, si es candidato a un procedimiento quirúrgico para eliminar la hipertensión venosa, excelente, porque eso les ayuda mucho a los pacientes a prevenir la recurrencia de la enfermedad ulcerativa. Doctor, y volviendo al tema, si mamá o papá presentaron esta condición, por ejemplo, de trombosis venosa, ¿cómo yo me puedo blindar de alguna forma de no sufrir la misma condición? Interesante. A ver, la trombosis venosa, yo le digo a los pacientes que es la consecuencia de algo. No es en sí misma, digámoslo así, solo una enfermedad, porque puede ser por muchas cosas. Cuando identificamos enfermedades genéticas, claro, mamá o papá tienen una alteración de la coagulación. Yo tengo un paciente que tiene esa situación y todos en la familia han tenido una trombosis, todos, ¿verdad? Pero en muchas de las circunstancias no hay un factor de riesgo que sea concordante con algún problema familiar. Entonces, eso es de identificar cuál es la causa. Como te digo, la trombosis puede darte porque te fracturaste, te pusieron un yeso y te dio una trombosis. Doctor, ¿y el tratamiento, por ejemplo, de alguien que ya ha sido diagnosticado, que ya se le vieron por ahí algunos coagulitos, el tratamiento va a ser de por vida o existe la posibilidad de que eventualmente pueda cesar el tratamiento? Sí, normalmente cuando es la primera vez y la causa es identificable, entonces, digamos, por decirlo, una cirugía. Normalmente la anticoagulación dura 3 meses. Si la trombosis no es conocida su causa, apareció de la nada, como ocurre en muchas circunstancias, normalmente son 6 meses. Si el paciente tiene una trombosis y se asocia a otra enfermedad conocida, por decirlo un cáncer, ese paciente tiene que estar anticoagulado permanentemente. Y es muy importante esto, si el paciente tiene una recurrencia de la trombosis, que ocurre en el 25% de los casos, o sea, 1 de cada 4 le vuelve a dar. Entonces, es grande, doctor. Sí, claro. Entonces, ese paciente tiene que estar anticoagulado permanentemente. Normalmente el tratamiento de la trombosis es anticoagulación. Hay varios tipos de medicamentos que se pueden utilizar. Y también hay tratamientos que son quirúrgicos.
o sea, la eliminación o la extracción del coágulo, que es para algunas circunstancias donde el trombo es tan grande que atenta contra la vida del paciente, o hay circunstancias donde el paciente que hay que anticoagular por alguna situación médica no puedes hacerlo, pero tiene una trombosis y puedes tener una embolia pulmonar. Entonces recurrimos a algunos dispositivos que colocamos dentro de las venas principales, la vena cava, para evitar que si hay una embolia, el coágulo se quede pegado ahí. Doctor, ¿hay interacción entre los medicamentos que toma este tipo de paciente con algún medicamento? Es importante que cuando, por ejemplo, si usted toma medicamentos anticoagulados, usted debe decirle, por ejemplo, siempre al profesional en salud, yo tomo tal medicamento porque puede eventualmente generar alguna interacción, doctor. Yo siempre le digo a mis pacientes que tienen que aprenderse el nombre del anticoagulante que toman. Por decirle algo, el medicamento que se ha utilizado por muchos años, que es la warfarina, este medicamento tiene una gran... Este es sublingual, me parece, doctor. No, eso se toma una cápsula oral. Normal, oral, Okay. sí. Este medicamento tiene una gran interacción con comidas y con fármacos. Okay. Entonces, por decirle algo, los pacientes que toman warfarina deben evitar o disminuir el consumo de sustancias, de alimentos verdes. ¿Por qué? Porque los alimentos verdes tienen mucha vitamina K y la vitamina K precisamente es el antídoto de la warfarina, entonces quedarías sin efecto del medicamento. O la warfarina interacciona con algunos antibióticos, con algunos medicamentos para la presión, con el alcohol. ¿Verdad? El paciente anticoagulado no debe tomar licor, muy importante, y los que lo hacen... Y cuando hablamos de no tomar alcohol es no vino, no cerveza, nada que tenga alcohol. Los pacientes que hacen caso omiso de esto, pues uno tiene la experiencia de ver que desarrollan serias complicaciones y hacen trombosis, pese a estar anticoagulados, y graves, ¿verdad? Con el advenimiento de la tecnología hay nuevos fármacos que se utilizan que tienen menos interacción y que son más fáciles de manejar, que en el mercado existen varios. Tiene la gran ventaja de que estos medicamentos no interaccionan con los alimentos, sí pueden interaccionar con otros medicamentos, pero con mucha menos intensidad. Entonces son más seguros, más fáciles de tomar. Por decirte algo, la warfarina, los pacientes tienen que estarse haciendo exámenes para ver cómo está el nivel de la anticoagulación. ¿Cada cuánto, doctor? Normalmente debería hacerse una vez al mes. Ok. Es un examen que se llama, sí, es un examen que se llama el INR, porque en la warfarina tiene mucha variabilidad. Entonces, hoy puedes tener un nivel adecuado, pasado mañana no. O pasado mañana muy alto, y si es muy alto, tienes mucho riesgo de sangrado, o si está muy bajo, no estás cubierto con el tratamiento, y la trombosis puede activarse, digámoslo así. Ok, no, eso está importantísimo, eso del examen. Doctor, le queremos agradecerle que nos haya dado la oportunidad de tenerlo por acá. Redes sociales, un número de teléfono donde las personas puedan contactar. Sí, claro, estamos en Instagram, se llama Vascular del Este, igualmente Angiosur en Instagram y en Facebook. Y los teléfonos, el 8419-6806. Démelo de nuevo. 8419-6806. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. De verdad que es muy, muy útil estas recomendaciones. Y bueno,